Damos gloria a su nombre. Mientras el mundo celebra a un Cristo muerto, nosotros celebramos a un Cristo vivo. Amén. Yo no soy capaz de concebir la idea. Por allí vi una publicación de que le estaban haciendo una procesión al Cristo caído. Mi Cristo no es caído. Mi Cristo resucitó de la muerte y venció la muerte en el Calvario. A ese Cristo al que celebramos hoy. Al Cristo que murió pero no se quedó en la tumba, sino que salió de ella y resucitó para traer salvación y vida eterna a la humanidad. A ese es al Dios que alabamos aquí. Amén. ¿Cuánto le alaban? Dele un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Porque una sola vez fue suficiente para que su muerte redimiera por completo a la humanidad y nos presentara a nosotros limpios delante del Padre. Usted y yo hoy, día Viernes Santo, recordamos lo que sucedió en aquella cruz, pero lo que sucedió en aquella cruz, aunque fue un episodio triste, realmente fue el inicio de una fiesta eterna para todos los hijos y redimidos. Amén. Hay algo que se suele hacer por tradición en este día, y es predicar sobre las palabras que Jesús dijo en la cruz, ¿cierto? Eso ya como que es casi que costumbre, que tradición. Pero yo no quiero predicarle hoy a ustedes eso. Hoy yo quiero predicarle algo mucho más profundo, y es el contenido profético que se manifestó en aquella cruz. Porque allí en aquella cruz se marcó un antes y un después en la historia de la humanidad para siempre. Incluso aquellos que no reconocen a Cristo como el Salvador tienen que reconocer que por el hecho de que Jesús se paró en la tierra, la historia se marcó y se partió en dos. Incluso hasta los ateos tienen que decir 2023 después de Cristo. Porque no podía pisar el Hijo de Dios la tierra sin marcarla. El simple hecho que el Hijo de Dios haya pisado esta tierra de mortales provocó que la historia sea transformada y cambiada para siempre, para la eternidad. Amén. Hoy usted y yo somos prueba de ello. Aquellos que no merecían redención ahora son presentados no solamente como redimidos, sino son presentados como hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios lo ve a usted, ahora ve a Cristo. Cuando el Padre lo ve a usted, ve a Cristo. Jesús no se separó de la iglesia. Jesús se pensó a sí mismo como parte de la iglesia. El apóstol Pablo lo enseña, que la iglesia es ¿un qué? Un cuerpo donde ¿quién es la cabeza? Y nosotros somos parte de ese cuerpo. O sea que cuando el Padre mira a la iglesia, ¿quién ve? A Jesús. Por eso ahora Dios te ve a ti como hijo. A pesar de que no merecíamos ese amor, a pesar de que no merecíamos el acceso a la presencia de Dios, hoy la recibimos a causa de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar en aquella cruz del Calvario. Y cuando tú empiezas a observar lo que pasó en aquella cruz, sucedieron varias cosas tremendas. Primero, quiero que usted me acompañe. Juan capítulo 19, verso 30, dice la palabra: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Primer acto profético que sucedió en la cruz, que marcaría el destino de la iglesia. Hubo una entrega. Dice la palabra que en el momento en que Jesús declara que es consumado que el acto de redención, en el momento en que se consuma completamente el acto de redención de la humanidad, dice la palabra que Jesús entrega el Espíritu. Porque lo que es del Padre tiene que volver al Padre. Porque lo celestial, ¿de dónde proviene? De la fuente de todas las cosas. Usted sabía que usted es un ser eterno. Usted sabía que usted está dotado de eternidad. Usted fue diseñado para ser eterno. Dice la palabra en el libro de Génesis que cuando el hombre fue creado, recibió el soplo de vida. ¿Y qué es el soplo de vida? La porción de lo eterno que está en nosotros. Y esa porción de lo eterno tiene que regresar a lo eterno. Jesús hizo ese cumplimiento profético en la cruz al regresar al Padre lo que es del Padre, para que el Padre luego retornara el Espíritu al hombre. Mira lo que pasa más adelante, capítulo 20, verso 22. Jesús viene a los hombres nuevamente y se reúne con sus discípulos. Mira lo que sucede.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquello que proféticamente fue entregado en la cruz, cuando Cristo resucita, lo entrega y lo retorna a su iglesia. ¿Usted sabía que usted tiene el Espíritu de Dios en usted? ¿Usted sabía que el Espíritu Santo ahora habita en usted? Muchos están esperando a que suceda algo extraordinario para recibir el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo no viene por algo extraordinario. El Espíritu Santo viene a la iglesia por un cumplimiento profético. Cuando usted viene a formar parte de la iglesia de Cristo, se completa y se complementa lo que pasó en aquella cruz. Entonces el soplo de vida del Espíritu Santo viene a usted. Usted es un poseedor del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Que el cuerpo es templo. ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. O sea que nuestro cuerpo es un lugar para que habite el Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta creerlo? Nos cuesta creerlo porque pensamos o creemos que lo tenemos que merecer. ¿Quiere que le dé una noticia? No lo merecemos. Por esa razón fue que Cristo tuvo que entregar su Espíritu, para que el Espíritu pudiera retornar a la iglesia, no por causa de la iglesia, sino por causa de aquel que murió en la cruz. O sea que por causa de Cristo es que ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios habitando en tu vida. En la cruz se cumplió, se pagó, se selló el destino de la humanidad en Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos una iglesia empoderada. Porque dice la palabra: y entonces recibiréis. ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu. ¿Y cuándo vino el Espíritu? Cuando Cristo resucitó. El Espíritu Santo estuvo disponible para la iglesia cuando Cristo resucita. Cristo resucita, se presenta a sus discípulos y le dice a sus discípulos: recibid el soplo del Espíritu Santo, porque ahora les pertenece a usted. Aleluya. Ahora lo que nos resta a nosotros es tener la llenura del Espíritu. Y para que haya llenura del Espíritu, nosotros tenemos que ambicionar ser llenos de Él. Entonces el Espíritu Santo está al acceso de la iglesia. El asunto es que nosotros como iglesia a veces no accesamos a la llenura del Espíritu. Tienes las escrituras de la casa, pero no la habitas. Tienes la llave del carro, pero no lo conduces. Tienes el dinero en la cuenta, pero no utilizas tu tarjeta. Eso nos pasa a nosotros en la iglesia. Se nos está olvidando que Jesús pagó lo que ya era necesario pagar. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Por eso se llama gracia. Y se llama gracia ¿por qué? Porque el hombre no lo podía pagar. El hombre perdió el acceso al eterno. El hombre no podía accesar a la eternidad solamente a través que provenía de la eternidad. Fue el único que nos pudo reconectar nuevamente a lo eterno. Allí se hizo un cumplimiento profético para el destino que estaba diseñado para el hombre. El hombre fue diseñado para lo eterno, y como había perdido la eternidad, era necesario que aquel que era la fuente y el origen de la eternidad se hiciera hombre, tomara forma de hombre, tomara el lugar del hombre y en aquella cruz entregara su vida para volver a reconectar al hombre a la eternidad, a su diseño eterno. Tú eres eterno. Hay un lugar preparado en la eternidad para ti a través de Cristo Jesús. ¿Usted sabía eso? Hermano, yo no sé usted, pero yo creo que allá en la Nueva Jerusalén hay una casita que tiene mi nombre. Es que Jesús no es mentiroso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice: yo me iré a preparar morada para vosotros. ¿Usted sabe quién es el arquitecto que está edificando su casa en lo eterno? Jesús de Nazaret. Porque dice la palabra: donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. O sea que Jesús dice, y mira lo que dice la Biblia: y entonces yo regresaré y os tomaré a ustedes de mí mismo. Él dice: les tomaré de mí mismo. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son parte de mí. Ahora ustedes son la iglesia, son mi cuerpo. O sea, yo los tomaré y los llevaré al lugar que tienen reservado en lo eterno. ¡Wow!
si entendiéramos todo lo que pasó en la cruz. Si la gente entendiera todo lo que sucedió en la cruz y el acceso que nos entregó la cruz. Fuimos diseñados para estar sentados en lugares celestiales, dice la Biblia. Pero estamos sentados en lugares terrenales porque no queremos aceptar o reconocer todo lo que nos fue entregado en la cruz. Dígale al que está a su lado, dígale, la cruz te dio de herencia. Y es una herencia que tú puedes disfrutar. ¿Y qué pasa justo después del último aliento de Jesús en la cruz? Vamos a leerlo, usted me va a acompañar. Juan capítulo 19, versos 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, ¿qué salió? Sangre y agua. Si usted supiera lo que eso significa, cuando alguien ya ha muerto no sangra, porque no hay circulación en el cuerpo, no hay nada que bombee la sangre. Aparte de todo el martirio que Jesús había sufrido, lo más seguro es que ya había perdido la gran mayoría de su sangre. Pero dice la palabra que en el momento en que él ya está muerto, vienen aquellos hombres y le perforan el costado. Y al perforarle el costado brota sangre y brota agua. ¿Qué es la sangre? La sangre es señal del pacto de redención. La sangre representa la muerte por causa del pecado del hombre. La sangre representa lo que es necesario para cubrir el pecado de la humanidad. Tenía que brotar la sangre de Jesús. Tenía que ser derramada después de la muerte. ¿Por qué? Porque esta sangre te tenía que cubrir a ti. Dice, escucha, porque tiene que cumplirse lo que se había ordenado en el tabernáculo. En el tabernáculo mataban el animal y después de que el animal estaba muerto, se tomaba la sangre y la sangre se vertía en el tabernáculo. O sea que la sangre tenía que brotar de un sacrificio que ya estaba muerto. Y esa sangre brotó para cubrir a la iglesia. ¿Usted sabía que usted está cubierto de sangre de la cabeza hasta la punta de sus pies? Aleluya. Cuando el Padre te ve, ve el ADN espiritual que fue derramado sobre tu vida. Ve el ADN que te cubrió. Cuando el Padre te observa, ve a Jesús por todas partes. Él no ve tu pecado. El único que ve tu pecado es Satanás para poder condenarte. Porque Satanás es el acusador. Escuche, el Padre no te acusa. ¿Usted sabía eso? Después de la muerte de Cristo, el Padre no vuelve a acusar a la humanidad. ¿Sabe quién lo acusa? Satanás. Escuche, porque usted me lo tiene que entender por el Espíritu. Porque el que no lo recibe por el Espíritu va a empezar a caminar en la carne. Aquel que no camina en el Espíritu no puede entender la gracia, porque confundirá la gracia con sinvergüencería. Dios no te va a acusar jamás, pero el Satanás lo va a hacer todo el tiempo. Pero dice la palabra que el acusador fue vencido en la cruz del Calvario. Dios allí lo derrotó. Le puso la pie sobre la cabeza y le dijo: serpiente, tú ya no vas a tener más arte ni parte con mi iglesia, porque ahora el precio que era necesario ser pagado ya lo pagué. Aleluya. Y como señal de eso es derramada mi sangre. ¿Sabes qué dice la palabra que Dios hace? Que ahora toma tus pecados y los arroja. ¿Y sabe dónde los arroja? Donde ya no los puede ver más, porque fueron perdonados todos. Hermano, si usted no tiene fe de eso, no sé qué está haciendo aquí. Si usted no viene aquí con la seguridad de que Dios ya lo perdonó y que por causa del perdón de Cristo en la cruz, ahora usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, escuche, no quiere decir que usted va a seguir pecando. Lo que quiere decir es que ahora es perdonado y es limpiado, ha sido purificado. Y ahora que usted ha sido purificado, el Espíritu Santo viene a habitar sobre su vida. Y como Él empieza a habitar su casa va a mantener limpia, porque el Espíritu Santo le va a redarguir para que no peques más. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo no está en tu casa, eres un desastre. Pero cuando tienes ese encuentro con Jesús y el Espíritu Santo empieza a habitar la casa, entonces la casa empieza a ordenarse. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia. La gracia no se gana,
La gracia no se paga, la gracia no se compra, la gracia se recibe. Y cuando recibes ese regalo maravilloso de Dios, todo empieza a ser transformado en tu vida cambia. Lo segundo que brotó del costado de Jesús, ¿qué fue? Agua. Mira que estos dos elementos son importantes. Porque el que haya salido agua de su cuerpo tenía un cumplimiento profético de una palabra. Porque dice la palabra, creo que usted me acompañamos a leerlo, libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 9. Y mira lo que dice: y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado en aquellas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Usted sabe a quién está haciendo referencia Ezequiel? Está haciendo referencia a la redención que se iba a gestar en la cruz del Calvario. Todo aquel que entrara en los dos ríos que brotaban del costado. Si usted lee el capítulo completo, más atrás usted lo va a entender. Porque dice la palabra que ese río brotaba del costado del santuario. A mí me encanta lo preciso que fue ese diseño profético. Dice que del costado del templo brotaban esas aguas, y todo lo que entraba en esas aguas era sanado. Todo aquello que entraba en esas aguas era vivificado. Todo lo que entraba en esas aguas obtenía vida. Usted sabe que Jesús, el cuerpo de Jesús presentado en la cruz, era el santuario perfecto. Usted sabe que había en el santuario. ¿Alguien sabe que había en el tabernáculo? ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Alguien sabe? La vara de Aarón, ¿qué más? La tabla de la ley y el maná del cielo. ¿Usted sabe qué representan estos tres elementos? La vara de Aarón es la vara que estaba muerta y refloreció. Es Jesucristo el que estaba muerto y resucitó. Las tablas de la ley es el cumplimiento pleno y completo de la ley. Dice la palabra que Jesús no vino para abolir la ley, sino para dar cumplimiento de todo ella. Y dice la palabra que aunque fue hombre y estuvo tentado, Él no pecó en absolutamente nada. Fue el único que dio cumplimiento pleno de la ley. Y la tercera cosa que había en el arca del pacto era el maná. ¿Y qué es el maná? El maná es el alimento, el pan que viene del cielo para alimentar a los hombres. ¡Aleluya! Jesús es el arca del pacto. Jesús es el santuario, y de ese santuario brotaron aguas para sanidad. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí Zacarías está hablando de Jesús. Dice que entregó espíritu de gracia. El espíritu de gracia, el que perdona y da nuevas oportunidades. El espíritu de gracia es el que no tiene en cuenta los pecados y los perdona por causa del amor. Por eso la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, y no hay amor más grande que haya sido dado a los hombres que el amor que fue manifestado en la cruz del Calvario. Ese amor cubrió su pecado. Tal vez usted dirá: pastor, usted no sabe lo malo que yo fui. ¿Y usted cree que a Dios le importa eso? Jesús no dijo: voy a morir por unos y otros no. Jesús dijo: voy a morir por el pecado de la humanidad. Aquel que lo acepte recibirá el perdón. Wow, espíritu de gracia. En estos tiempos, escuche, en estos tiempos hay un espíritu de gracia como nunca antes. Por el Espíritu Dios está rompiendo todas las barreras. Hoy tú estás viendo un acceso a la presencia de Dios como nunca antes lo hubo. Hoy hay una oportunidad para que tú realmente entres y conozcas a intimidad a Dios. Hubo mucho tiempo donde el hombre puso una barrera entre los hombres y Dios. Cuando Dios quiso dar libertad, tal vez el hombre puso restricción. La religión por muchos años impidió que el hombre pudiera acercarse. Pero hoy el Señor dice: en este tiempo está preparado el espíritu de gracia. No importa lo que tú hiciste, no importa cómo fallaste, no importa cómo pecaste, no importa qué fue lo que te trajo aquí. Lo que importa es que hoy estás aquí, y estás aquí porque Dios te había diseñado para este tiempo.
para darte el regalo más grande de toda la historia, el regalo llamado gracia. Y en aquel tiempo, Zacarías 13:1, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado de la inmundicia. Esos ríos de agua que brotaron del costado de Jesús, brotaron para traer purificación al pueblo. Aquí hay personas que están teniendo luchas con su humanidad. ¿Hay alguien que esté viviendo eso? Dios te está diciendo: yo te voy a purificar. Dios te está diciendo: no puedes con tus malos pensamientos, yo te voy a ayudar. Dios te está diciendo: no puedes con tu debilidad, no puedes tú con aquellas tentaciones que no has sido capaz de vencer. Dios te dice en esta noche: yo te voy a ayudar, porque hay aguas que están brotando para fortalecerte y para purificarte, para limpiarte, para lavarte. Había algo que hacer cuando se entraba al tabernáculo, y era que los sacerdotes tenían que lavarse desde la cabeza hasta los pies. Escuche, los sacerdotes, hombres escogidos para el ministerio, pero si querían ingresar al tabernáculo, debían lavarse de cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque nada que no sea purificado puede entrar en la presencia del Señor. Esas aguas se derramaron para purificarte. Esas aguas también representan al Espíritu que está viniendo sobre ti para limpiarte, para purificarte. Tú no eres una obra terminada, pero el Espíritu está trabajando en ti. Te está limpiando. Tal vez tú no lo notas, pero cada día esa manchita se está yendo. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero otros sí lo han notado. Tal vez tú no lo ves, pero el Espíritu Santo está completando la obra en ti, porque dice la palabra que aquel que ha iniciado la buena obra será fiel en terminarla. Lo que Dios determinó que iba a hacer contigo, el Espíritu Santo lo completará y lo concretará, porque Él te purificará para presentarte delante del Padre santo, puro y limpio. Jesús es el agua de vida. Mira lo que dice Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús se presenta a sí mismo como el agua de vida que el pueblo necesita beber. Por eso en el momento en que muere en la cruz, derrama agua, porque es el agua de vida que necesita la iglesia para ser vivificado. ¿Usted sabe por qué brotó agua del corazón de Jesús? ¿Usted sabe por qué brotó agua? Escuche, estuve investigando. Y la única razón para que hubiera brotado agua era que el corazón de Jesús había explotado físicamente. Escuche, un médico hizo un análisis de por qué brotó sangre y agua. Y resulta que cuando hay un dolor intenso y un dolor emocional demasiado alto, el corazón puede explotar. Y cuando explota se mezcla la sangre con el agua del pericardio. Cuando viene el soldado y quiebra el costado de Jesús, rompe su corazón y brota el agua y la sangre que fueron resultado del amor y la pasión que sintió por ti. Aleluya. Yo quedé impresionado cuando yo leía este estudio, porque Jesús nos amó tanto, se entregó tanto, sufrió tanto por amor de nosotros, que su corazón explotó de amor. Aleluya. Dígale al que está a su lado: y eso lo hizo el Padre por ti. Eso lo hizo Jesús por ti. Y esa agua se derramó para entregarnos vida, para que tú y yo hoy bebamos del agua de vida eterna y no sintamos nunca más sed. En la cruz se hizo un cumplimiento completo de redención, salvación y vida eterna. En la cruz se reparó todo lo que se había dañado, todo lo que el hombre destruyó. Jesús en la cruz lo reparó y lo restauró. Dice la palabra, y en el momento en que Jesús muere, dice la palabra que el cielo se oscureció, el sol se puso oscuro. ¿Y sabe por qué se puso oscuro el sol? Dice la palabra en el libro de Juan que la hora de la crucifixión fue aproximadamente a la hora del mediodía. La hora del mediodía es el momento donde el sol está más brillante. Dice la palabra que fue en la hora sexta, en el momento en que enviaron a Jesús a crucificarlo. El camino hacia el Gólgota no era un camino muy largo, o sea que a la hora del mediodía aproximadamente Jesús estaba siendo colgado en la cruz.
Pero dice la palabra que el cielo se oscureció, el sol perdió su luz. ¿Y sabe por qué el sol perdió su luz? Porque allí había un cumplimiento profético más. La naturaleza se eclipsaba para que el sol de justicia empezara a brillar sobre la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira lo tremendo de esas palabras. ¿Usted sabe por qué Jesús utiliza esas palabras? Si él tenía comunicación íntima con el Padre, usted váyase al libro de Juan, a aquella oración en los Olivos. ¿Cómo se refería Jesús hacia Dios? Cada vez que él oraba, ¿cómo oraba? Él oraba al Padre, pero cuando estaba en la cruz, oró a Dios. Ahí hay un significado espiritual tremendo, porque en ese momento Jesús estaba tomando posición de hombre, él se estaba haciendo pecado. Dios ya no vio al Hijo, sino que Dios vio el pecado de la humanidad y se apartó de él. ¡Aleluya! En ese momento se hizo el cumplimiento profético de tu muerte eterna en un ser perfecto. Y al efectuarse la muerte eterna en un ser perfecto, se redimió tu pecado y tu condenación eterna para darte salvación. ¡Aleluya! Si Jesús se hubiese referido como solía hacerlo al Padre y le hubiera dicho: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Mira lo que dice la palabra cuando Satanás lo tentó. Satanás le dice: ¿no está dicho que si tú hablaras, los ángeles vendrían y te servirían? Si Jesús hubiese manifestado en ese momento con carácter de hijo, los ángeles hubieran descendido y lo hubieran rescatado de la cruz del Calvario. Pero era necesario que se cumpliera. ¿Para qué? Para que hubiera perdón y salvación completa en la humanidad. En ese momento no era Jesús, en ese momento era José, en ese momento era Luis, en ese momento era Alexis, en ese momento era María, y en ese momento estaba colgado en esa cruz el motivo de todos los pecados de la humanidad. Entonces el Padre se apartó, ocultó su mirada del Hijo, y en ese momento el cielo se oscurece para Jesús, pero empieza a brillar el sol para la humanidad. ¡Aleluya! Y dice la palabra: y entonces las nubes se apartaron y el velo del templo se rasgó. El corazón de Cristo se rompió. El velo de aquel tabernáculo eterno llamado Jesús se rompió para abrir acceso a la humanidad. Ahora la intimidad con el Padre. Por eso usted ahora puede ser llamado hijo. Usted ya no solamente es una creación, usted no solamente es un creyente más. Ahora usted es un hijo de Dios que puede entrar confiadamente hasta la intimidad del Padre y pararse al frente del tabernáculo. David, Abraham, Jacob quisieron tener el privilegio que usted y yo tenemos ahora. Hoy tiene que ser una oportunidad para que nosotros reconectemos con nuestro destino eterno. Para que hoy usted y yo, en esta noche, entremos en intimidad con el Padre. Porque lo que era necesario que fuese pagado, ya se pagó.